Momento de la rueda de prensa donde precisamente estamos viendo a nuestro próximo protagonista. La UGT habla de ese ERE de 2016 del Banco Santander, en el que se contemplaban una serie de requisitos o digamos ventajas para aquellos trabajadores sobre el tema de la movilidad, principalmente para aquellos en Canarias. Recuerda un poco, salvando las distancias, a lo que ocurrió cuando la Caixa absorbió, sí, en primera instancia Banca Cívica absorbió a Caja Canarias y a partir de ahí sí, la Caixa absorbió a Banca Cívica, sí, y hubo un expediente de regulación de empleo o una invitación a algunos de los empleados de la antigua Caja Canarias para que se movieran. Muchos de ellos no aceptaron y tuvieron incluso que ser despedidos porque no entraban en las intenciones que tenía Caixa con en su momento los beneficios o las condiciones laborales que tenían en su momento los empleados de Caja Canarias. En mi opinión, una práctica empresarial torticera e inmoral que pone en riesgo incluso la salud de los propios trabajadores, porque en nuestra opinión están sometidos a una presión descomunal y repercute de forma muy directa en la salud de los trabajadores y de forma grave a las repercusiones que tiene incluso en sus propias familias. Se siguen prolongando las jornadas de forma ilegal, es un tema que no se ha comunicado, no se quiere mencionar, pero eso ocurre. Hay un fraude permanente a la Seguridad Social y a la Hacienda porque no se cotizan esas horas. Fraude. Alberto Rodríguez, buenas noches. En lo que atañe a la prolongación de jornada, sí, de facto, en muchas entidades bancarias, sí, incluso en el Banco Santander, que es de la empresa que nos ocupa hoy, se prolonga la jornada. El empresario permite que los empleados trabajen por la tarde, ampliando su horario laboral, no se pagan horas extras, pero sí, evidentemente hay un fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública porque esas horas no cotizan. Ya estamos hablando probablemente de la empresa más potente que hay en este país, por no decir en Europa. Sí, y la más valorada, la marca más valorada en este país y a nivel Europa continental como entidad financiera, sí, e incluso la sexta del mundo. Ya. Todo esto dicho por una consultora internacional recientemente. ¿Y en qué situación están ahora mismo los trabajadores? Bueno, los trabajadores en general, en banca, vivimos una situación de inseguridad alarmante. ¿En banca? Ahora en general. Sí, en el sector financiero se han destruido desde el año 2009 hasta la fecha aproximadamente 80.000 empleos, lo que supone un sector muy castigado junto con la construcción en su momento, pero es un sector muy castigado. ¿Llegamos a tener el dato en Canarias? No sé si lo maneja. El dato global en Canarias no, porque son muchas entidades bancarias. Yo me circunscribo a la acción sindical dentro del Banco Santander, pero sí es cierto que en el marco de los distintos EREs abordados por las distintas entidades financieras, pues se ha ido mucha gente. Ha ocurrido que también depende del sentido de la negociación en cada entidad, pues ha sido más sangrante o menos sangrante. De ahí también la capacidad de cada sindicato en cada momento y con la entidad de tener una fuerza negociadora importante, a pesar de que hay dos reformas laborales que nos han hecho mucho daño y que nos limitan ciertas cuestiones, pero bueno, en algunos sitios, como he dicho, se ha negociado mejor, en otros peor, y ha habido, entre comillas, más sangre en unos sitios que en otros. Antes comentábamos la situación en Caja Canarias, cuando fue absorbida por Banca Cívica y por ende fue Caixa quien compró Banca Cívica. También hubo bastante movimiento en el ámbito laboral en ese colectivo. Sí, hasta donde yo sé, han habido varios expedientes de regulación de empleo en esa entidad y sí, han ocurrido despidos, ha habido prejubilaciones también en ese marco de expediente de regulación de empleo. Y también sucedió algo muy, muy grave para los canarios, que es que en un momento determinado se contemplaron traslados a la península. Podemos considerar que los traslados a la península para un canario es un despido de facto. O sea, no es lo mismo coger un coche en el centro de la península y recorrer 200, 300 kilómetros que irte a 2.000 kilómetros desde el archipiélago, yo qué sé, a Tarragona, por ejemplo. ¿Y la situación ahora mismo es procesal? ¿Es un conflicto? Se judicializan ciertas cuestiones. En el caso de Banco Santander, que es donde yo trabajo, y en Canarias específicamente, se han judicializado varias
Bueno, ha habido 2 compañeros que han sido trasladados forzosamente a otras islas, Sí. 2 a Fuerteventura y 2 a Lanzarote y una compañera a Fuerteventura. 2 de ellos han denunciado porque dentro del proceso del ERE, donde primaba la voluntariedad, pues bueno, ese principio de voluntariedad, que era el trabajador que Sí. te solicitaba a la empresa la baja voluntaria, pues no fue así, no ocurrió de esa forma. Entonces, estamos hablando que en Canarias hubo 60 trabajadores que fueron, entre Gran Canaria y Tenerife, fueron llamados a una reunión para invitarles a que se marcharan de la empresa. ¿Trabajar en el banco sigue siendo una bicoca? No, ni mucho menos. Si hace unos 20 años podía hacerlo, porque era otra época, la banca también era distinta. Digamos que ha devenido los últimos 20 años, el neoliberalismo se ha impuesto de forma tal que el sector financiero, digamos que es una punta de lanza de un sistema salvaje en el que se pierde mucho empleo. ¿Cuál es el sueldo medio de un trabajador de banca ahora mismo? El salario medio pues ha bajado bastante, puede estar en torno a los 30.000 euros. Ajá. El salario medio, bueno, pero tenemos escalas que van desde los 18.000 euros hasta los más veteranos, que todavía siguen estando, que están con condiciones más ventajosas porque los convenios han ido cambiando, las leyes laborales se han ido modificando y bueno, la media más o menos es esa cantidad. Y a partir de ahora, ¿cuál es el recorrido que queda por hacer? A partir de ahora, ¿qué recorrido queda por hacer? Bueno, el futuro es aciago, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir en las... Bueno, normalmente, o últimamente, mejor dicho, los expedientes de regulación de empleo se siguen produciendo. Ibercaja ha anunciado uno para los próximos días, se va a negociar, y Bankia se va a fusionar con Mare Nostrum, con lo cual habrá también pérdida de empleo. En el caso de Banco Santander, hemos tenido uno el año pasado y nosotros nos hemos visto obligados a salir a la palestra en defensa de los compañeros que han sido trasladados forzosamente porque tienen una sentencia judicial que les ampara. Han dicho que el traslado forzoso no ha sido correcto, han condenado a la empresa a restituir al trabajador en su centro de trabajo aquí en Tenerife, pero la empresa no quiere cumplir la sentencia, no la ejecuta. Ese es el problema principal que tenemos nosotros aquí, que el Banco Santander no hace asunción de la sentencia y trae al compañero que tenemos en Lanzarote, que es el caso que tenemos ahora recientemente, y entonces tenemos un problema que es que tenemos que dar voz a esta situación porque no se produce ese traslado. Estamos esperando a que el banco pues no haga oídos sordos, traiga al compañero, y si no tendremos que ir nosotros un paso más allá porque ya tendría que actuar la Fiscalía. Una última pregunta, porque además hay telespectadores del Día Televisión que nos han hecho esta consulta. Sí. Desde 2008 hasta 2017 usted nos ha comentado que 80.000 trabajadores han dejado de tener un empleo en la banca en el ámbito nacional. El financiero, sí. Claro, eso en cuanto a la atención a los clientes, además de las máquinas que han colocado para intentar eliminar puestos de trabajo, sí, efectivamente, es mucho peor. No sé si ha habido un repunte en cuanto a las reclamaciones. Sí, sobre todo nosotros en Banco Santander estamos inmersos en un proceso de obras. Las oficinas se están, digamos, modernizando. Hay un programa de modernización de oficinas, se llaman Smart Red, oficinas inteligentes, las llaman así en la entidad. Y ese recorrido va en función de una digitalización de los procesos para supuestamente facilitar las cosas a los clientes. Lo que pasa es que los clientes van a una velocidad, las personas vamos a una velocidad y la tecnología corre demasiado. Entonces nos estamos encontrando situaciones en las que hay mucha gente que no se ha adaptado a ese ritmo, siguen queriendo entablar una conversación o un trato directo con los empleados en las oficinas y se producen situaciones también en el marco de que hay menos empleados. Se les invita a usar más la tecnología que ir a la oficina y claro, hay situaciones de tensión
importante. Roberto, gracias por hacernos esta visita. Alberto me llama. Alberto, perdón, Sí. yo estoy con Roberto. Alberto, gracias por hacernos esta visita. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gente que está trabajando hoy en las Cañadas del Teide, bomberos en las Cañadas del Teide, no sé si se han manifestado hoy en Santa Cruz, igual sí. Igual sí, no. De hecho, esta mañana los veíamos a las 12 del mediodía en la Plaza Boiler. Y esta noche currando. Y los veíamos esta tarde en el Teide haciendo el rescate del que ya le hemos dado pormenorizada cuenta de lo que está ocurriendo en el Parque Nacional del Teide. Decíamos que había una movilización hoy de los bomberos profesionales del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que comenzaba en la Plaza de Boiler y terminaba en el Cabildo Insular de Tenerife. Pasaron incluso por el Parlamento de Canarias. Además, con ese ruido de sirena bastante ruidoso, bastante estruendoso, para utilizar las palabras pertinentes, y bueno, vienen a reivindicar lo que vienen reivindicando desde el minuto 1, de que se